Damos la gloria al Espíritu Santo, a Jesucristo, a Yahweh, Vae y al Ensof. Gloria al Eterno, al Omnipotente y Todopoderoso. Es necesario que volvamos a retomar la palabra de Dios desde el principio y comenzar a enseñar la palabra de Dios con un nuevo enfoque. Y el enfoque es al despertar de la conciencia, pasando por la elevación del alma, hasta alcanzar un control de la realidad personal y ser hechos participantes de la naturaleza divina de Dios con potestad, con poder. Así que vamos a procurar enseñar la palabra de Dios bajo ese enfoque de despertar a los hijos de Dios. La tierra dice que, la palabra de Dios dice que la tierra gime y está con dolor de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hoy en día se habla mucho del despertar de la conciencia, de los distintos métodos que hay para el despertar la conciencia, la elevación de la conciencia. Y es un tema muy fuerte en estos últimos tiempos. Pero muchos hablan sin saber de lo que hablan, sin experimentar la realidad del asunto. No es solo hablar o tener conocimiento. El despertar de la conciencia, la elevación del alma, es un tema más experimental, de experiencias. Y que debe ser asistido desde el otro lado. Hay muchos que hablan, pero realmente a aquellos que hemos tenido el privilegio de sufrir el proceso de despertar, comprendemos que no se puede, o mejor dicho, es casi imposible hacerlo únicamente desde este lado. Se requiere ayuda del otro lado. ¿Por qué? Porque es un tema muy asediado. Hay enemigos del despertar del hombre. Hay agentes del otro lado que no quieren que el hombre despierte, que no quieren que el hombre conozca lo que Dios le ha dado, le ha entregado, le ha puesto en sus manos, para seguir controlando al hombre. Entonces, no podemos hablar de despertar espiritual o de elevación de la conciencia si no tenemos una asistencia del otro lado que verdaderamente nos asista
para todo lo que se requiere, las dificultades, las guerras que se libran cuando el hombre, la conciencia del hombre, cuando el hombre comienza a abrir los ojos y comienza a tener experiencia espiritual y comienza a entrar al campo espiritual y comienza su espíritu a iluminar, los oscuros se levantan, los aliados de los oscuros se levantan y hay guerra por todos lados. Entonces no se puede hablar de un despertar espiritual, de un verdadero despertar espiritual, sin hablar de aquel que nos puede asistir del otro lado para que podamos alcanzar este despertar espiritual. Como digo, hay muchos métodos, pero aquí la verdadera puerta es Jesucristo. Y Él lo dejó por escrito. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lamentablemente, el entendimiento que se ha dado a estas palabras es un entendimiento meramente terrenal, humano. Se le ha aplicado a circunstancias y a situaciones humanas, pero esto está hablando de cosas espirituales, de vías espirituales. Está hablando del retorno a Dios. Y cuando hablo o digo que el retorno a Dios, no estoy hablando de morir e ir al cielo. Estoy hablando de volver a esa condición divina de la que fuimos participantes al principio, cuando Dios creó a Adán. Adán gozaba de participar de la naturaleza divina de Dios, pero por causa del pecado, él cayó, descendió en grados de esa condición divina, de divinidad, y conoció la oscuridad, y la oscuridad lo absorbió. Y así anda el hombre hoy en día, absorbido por la oscuridad, creyendo que la realidad que vive es la realidad y es su destino y es su vida, pero está muy lejos del propósito de Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, no está hablando de morir e ir al cielo. Está hablando de volver a esa condición divina, a esa naturaleza divina con la que Dios nos creó, en la que podíamos comunicarnos directamente con Él. Y podíamos hacer uso de la gracia de Dios, porque esa misma gracia fue la que Dios utilizó para hacernos a su imagen y semejanza. Por eso Jesucristo dijo, la gloria que me diste yo le he dado. Pero como vemos, el marco dentro del cual se ha enseñado la palabra, o el enfoque, mejor dicho, con el cual se ha enseñado la palabra de Dios, ha sido netamente a la salvación. Pero la salvación solo es el principio. La salvación del alma solo es el principio y no es un camino, porque la salvación es por gracia. Y podemos ver que no es un camino porque el ladrón fue salvo sin recorrer el camino, sin recorrer un camino. Y hay pasajes en la palabra donde la palabra misma registra que había un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo, pero Juan y el compañero que estaba con él lo reprendieron porque el mismo Juan dijo, pero se lo hemos prohibido porque él no nos sigue. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, déjenlo, que no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego llegue a hablar mal de mí.